Listo, creo que ahora sí, ahí Gemini creo que les avisó que estamos grabando, por si algo, ya saben que, bueno, que lo van a tener disponible para ustedes. Y después se los voy a subir y les voy a mencionar pues dónde va a estar y todo. Para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias por confiar en este proyecto. Cualquier duda, inquietud, con todo el gusto me la pueden hacer al chat o pueden abrir el micrófono sin ningún inconveniente. Esta clase se va a dividir en dos momentos importantísimos. El primer momento va a ser la explicación de qué es el diagnóstico como tal, cómo lo vamos a hacer, el marco normativo, si alcanzamos a llegar hasta ahí. Y la segunda clase ya vamos a ver herramientas que podemos utilizar para realizar el diagnóstico. ¿Por qué está conformado así y no damos una de las herramientas? Porque muchos profesionales o estudiantes aún no sabemos pues cómo realizar o qué es un diagnóstico. De hecho, me pasa a mí mucho en clases que confunden el diagnóstico social con el informe social, ¿sí? Entonces, vamos a dar claridad de todo esto. Para empezar, quiero decir que el diagnóstico social es una herramienta fundamental para el trabajo social, es nuestra base de lo que nos alimentamos todo el tiempo y debe ser sólido siempre, objetivo. Y nosotros lo hacemos objetivo no con una sola entrevista, no con una sola herramienta, sino con diversas herramientas. Y este diagnóstico nos permite a nosotros, vamos a ver más adelante, cumplir ciertas expectativas. Miren, de hecho, yo les digo algo y es que el diagnóstico permite que a nosotros nos sigan contratando o nos busquen en otros espacios, porque con el diagnóstico depende todo. El diagnóstico va antes del informe, antes del plan. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el objetivo entonces? Primero vamos a ver unos fundamentos para las personitas pues que de pronto han tenido clases conmigo, no sé si por aquí de pronto haya algún estudiante o demás, saben que para mí la parte teórica es fundamental, pero que tú entiendas cómo la puedes aplicar. Eso es lo más importante, ¿sí? Para mí no es tan importante que las personas se aprendan como tal un concepto que esto dijo tal autor, no. De nada me sirve que se lo aprendan de memoria si no saben cómo aplicar eso en campo. Entonces vamos a ver un poco de fundamentos de esa explicación de, bueno, cómo lo hacemos, Tatiana, porque eso es lo que realmente nos importa. Entonces vamos a enseñar los fundamentos teóricos, prácticos del diagnóstico. Vamos a hacer una guía ética, más o menos, algo muy, muy pequeño. eh, y sí, guiar a ustedes, en este caso los asistentes, al paso a paso para elaborar un diagnóstico ético y profesional. Y al final, pues vamos a ver las herramientas. La herramienta, cuando yo hablo de entrevista, la gente dice, ay, voy a preguntar. No, aquí vamos a hablar realmente cómo se hace una entrevista paso a paso, cómo se observa. Para mí, las entrevistas, las encuestas no son tanto y no pesan tanto realmente como la observación. Y vamos a hacer un ejercicio más adelante de si a ver realmente si estamos observando o solamente estamos mirando, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Ahora sí, ¿qué es entonces un diagnóstico social? Entonces, el diagnóstico social es un proceso sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Sistemático, perdón, que tiene sistemas dentro, es decir, se va a alimentar de diferentes cosas y este proceso sistemático se alimenta mediante diferentes herramientas que nosotros vamos a tener, ¿sí? Aquí nosotros vamos a identificar, analizar, evaluar la realidad de una persona o una comunidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diagnóstico social, ojo, porque nosotros cuando hablamos de diagnóstico no quiere decir que nosotros patologicemos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros no patologizamos. Nosotros realmente lo que nosotros hacemos es generar un análisis de esa realidad social sin necesidad de categorizar o patologizar. Por lo general, cuando las personas llegan a nosotros dentro de este diagnóstico, ya están encasilladas en algo. Es decir, estamos trabajando en una clínica, estamos trabajando en un hospital y ya sabemos que esta persona tiene un diagnóstico clínico o un diagnóstico patológico. Para mí, no me debe importar tanto el tema de la patología en mi diagnóstico enfocado a la patología. Para mí, ¿qué es importante? Que esa persona
cómo está viviendo sus interrelaciones a través de la patología. Pero yo no me enfoco en la patología, en la enfermedad, en lo malo, no. Nos enfocamos en eso, cómo le está afectando y nosotros cómo podemos potencializar los entornos y que esto no afecte a más, porque la enfermedad como tal, pues la tiene que trabajar el médico o la médica que esté atendiendo en este caso. Entonces, nuestro diagnóstico se encarga de identificar, diría yo que aquí lo coloqué mal, analizar primero, identificar y evaluar la realidad de una persona o una comunidad. Primero nosotros analizamos para poder identificar y por ende evaluar. Si nosotros hacemos un diagnóstico mal, todo mal. O sea, si hacemos un diagnóstico mal, vamos a tener un plan mal, unos informes mal, no vamos a tener transformación, de pronto vamos a hacer acciones con daño. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El propósito del diagnóstico social es diseñar estrategias de intervención, pero mire la siguiente palabra, efectivas, y en algunos casos afectivas, por supuesto, ¿sí? Pero sobre todo que me brinde a mí esas estrategias. A mí de nada me sirve hacer un diagnóstico que no me dé herramientas. Estoy haciendo un diagnóstico, llega a una situación una persona con esta patología, digamos que tiene una patología que ya nos dijo el médico, y yo me enfoco en todo el tema de pronto de su pasado, de sus interrelaciones solamente con su pareja y con su pareja, pero eso no está afectando a la persona. La persona le está afectando es con su familia extensa, con su trabajo, con su economía, y yo solamente me enfoco y me enfoco en eso, porque en eso hice el diagnóstico, en ver cómo se interrelacionaba solamente con su pareja. Error que cometemos. Entonces ahí, ¿generamos estrategias? Sí. ¿Generamos intervenciones? Sí. ¿Efectivas? No. Entonces, sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Basadas en información objetiva, ¿sí? Y subjetiva cuando es necesario. ¿Por qué decimos no? Es que nosotros no tenemos que trabajar el área subjetiva ni nada. Cuando hablamos de parte subjetiva, me refiero a la parte que nosotros reconocemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que entonces hasta los trabajadores sociales o las personas que están en el área humana valga la redundancia, generamos esa deshumanización en el entorno, lo normalizamos todo, ¿sí? Entonces, identificamos con quién, con las personas y con la comunidad, ¿para qué? Para tener una intervención efectiva, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Enfoque de diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico no solo identifica el problema, sino que también considera los factores protectores y recursos disponibles. Algo que pasa muchísimo, y es que yo les digo a mis estudiantes y las personas que de pronto han visto mis redes sociales, miren, sí, claro, nosotros tenemos trabajo gracias a los problemas, y suena horrible, pero los problemas, los conflictos o estas situaciones que generan incomodidad son las que nos dan mayor trabajo a nosotros. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que todas las personas tenemos factores protectores. Y esos factores protectores debemos potencializarlos y no olvidarlos. Es decir, yo en el diagnóstico no voy a colocar todo lo malo, o me colocan o colocamos, ¿no? Solamente los factores protectores los mencionamos y seguimos con todo lo malo. Y es que hay que trabajar esto porque es que esto es lo malo, sí. Pero ¿qué pasa si nosotros fortalecemos esos factores protectores para minimizar esos impactos negativos? Que quizás nosotros no lo podamos eliminar, pero sí lo podemos transformar y cambiar desde estos factores protectores. Entonces se nos olvidan que los factores protectores son fundamentales para todo nuestro proceso. ¿Sí? Y si nosotros ya tenemos las herramientas, ¿por qué no potencializarlas? Aquí es donde el diagnóstico social cobra vida. No es simplemente decir, ay, bueno, ya los encontré. No, no solamente identificamos, analizamos, potencializamos. Ojo, porque nosotros no empoderamos a las personas. Nosotros lo que brindamos es herramientas para que las personas mismas se empoderen con sus herramientas según sus necesidades. ¿Sí? El diagnóstico social propone soluciones desde un enfoque multidimensional y ético. Cuando yo digo propongo una solución, no estoy diciendo yo soluciono. Yo propongo soluciones, propongo herramientas y estrategias, intervenciones que van a hacer que este individuo que yo tengo aquí se potencialice, ¿sí? En cualquier aspecto. No es que solamente aquí estamos trabajando el familiar, pero ¿qué pasa? A nosotros
ahí, bueno, se me olvidó en el momento el autor, pero nos dice que nosotros cuando trabajamos en grupo podemos dar la misma información. De hecho, inténtenlo ahorita. Nosotros estamos aquí haciendo este diagnóstico social para profesionales o estudiantes de trabajo social, pero puede ser que algo que yo les diga, ay no, esto me sirve a mí, para mi vida personal, a esto le sirve para mi familia, para mi hermano, para mi mamá. Entonces a cada uno le llega la información. Natalio, sí, ya, me acordé. Natalio nos dice eso. Entonces, cuando trabajamos en grupo, entonces, claro, la información le llega a cada uno de una forma totalmente diferente y está perfecto. Factores protectores, potencializarlos. Siempre desde un enfoque ético con el objetivo de que las personas busquen las mejores soluciones con las herramientas que yo les he dado. Yo creo que les decía en la anterior clase, o no sé si fue en una clase de la universidad que estaba dando esta semana, y les decía, el éxito de todo trabajador social realizando un plan de intervención ya realizado, ya con seguimiento de caso, no es que nosotros le hayamos solucionado el problema, es que la persona tenga independencia y que no sea dependiente del trabajador social o de otra área, sino que pueda tener independencia y que si en un futuro se presenta el mismo problema que yo acabo de tener, pueda solucionarlo, ¿sí? Ese es el objetivo de nosotros realmente, potencializar esas herramientas que se tienen. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico aparte de todo lo que yo he mencionado? Esta es la base para realizar la intervención como lo mencioné hace rato, ¿sí? Es la etapa inicial que proporciona un panorama completo de la situación. Ejemplo, yo creo que están cansados de que ponga este ejemplo, pero es que es lo mejor, este ejemplo es lo mejor. Llego yo y digo, "Ay, no, mi papá me abandonó, mi papá me abandonó", entonces empezamos a trabajar el abandono, ¿cierto? Y el abandono lo trabajamos con el equipo, con el psicólogo, con nosotros y nada, la persona sigue igual, no ve cambio y que es que el abandono porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Y claro, cuando ya nosotros realmente hacemos el genograma bien hechecito, no solamente por hacerlo, sino que investigamos, hacemos un análisis, nos damos cuenta que realmente el, el meollo de la situación no es el abandono, sino que realmente lo que está apoyando en la situación es que esta persona que estamos atendiendo se sintió culpable por el abandono y la culpabilidad se atiende diferente que el abandono. Entonces, si yo hago un mal diagnóstico, hago malas intervenciones. Entonces, esta es la base fundamental para tener un panorama completo de la situación. Este diagnóstico me permite a mí diseñar estrategias específicas y efectivas, sobre todo para abordar las necesidades reales. A mí me parece terrible, terrible que alguien venga a mí y me diga que este diagnóstico le sirve también para otra persona. Espérate, te pueden servir las bases, pero cada diagnóstico es tan diferente porque cada persona, de hecho con hermanos, cuando he trabajado en instituciones donde tengo que trabajar y hacer intervenciones a dos hermanos o hermanas, en este caso que lo he hecho, es totalmente diferente. Vienen de las mismas realidades, mismas situaciones, mismos entornos, pero es diferente. Y por ende tienen que ser específicas y efectivas para cada situación. Enfoque claramente integral. Yo nunca trabajo sola, nunca trabajo simplemente con la persona que está ahí. Consideraciones dimensionales desde la familia. Y cuando hablo desde la familia no hablo papá y mamá. Familia, recuerden que la familia para mí, un ejemplo, para que sea un poco más claro lo que quiero explicar. Llego yo y les digo, la familia es lo más importante que hay. Familia es amor, es unión, es comprensión. Y 7 personas de aquí, su papá las abusó, su mamá las abandonó, nunca se criaron con ellos. Entonces, familia para ellos no es eso, es violencia, es dolor, es tristeza. Entonces, cuando hablemos de familia, tenemos que esclarecer que la familia es la persona que tú consideres tu familia, que puede ser sanguínea o no sanguínea, y que no todas las familias son perfectas, pero que tú también puedes hacer tu familia. Entonces, también considerar estas condiciones, ¿no? Familiares que nosotros podemos llegar a tener en nuestro entorno. Claramente, consideraciones dimensionales comunitarias y culturales. Eso cambia todo. Y entiende el contexto total en el que se desarrollan las problemáticas humanas. ¿Sí? Aquí estamos hablando entonces del ecomapa, que más adelante espero poder tener una clase solamente del ecomapa, porque puede ser algo que
puede ser sencillo, pero lo hacemos, pero no sabemos qué hacer con eso y eso hace parte del diagnóstico, ¿sí? Aquí entonces es importante que nosotros tengamos una buena planificación profesional. No, pues entonces yo primero hago la entrevista, hago esto y hago lo otro. Sí, pero ¿para qué? O sea, usted no me haga una entrevista si no tiene un objetivo de entrevista. No, pues simplemente es para responder preguntas porque es que el ICBF me pasa el formato. Yo solamente tengo que preguntar y ya. No, pues entonces que lo llenen ellos. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Conteste las preguntas, pero analice, indaguen más allá, ¿no? Y entiendo, yo que he trabajado con el instituto, sé, hablando de Colombia, porque sé que de pronto aquí hay otras personas que no son de Colombia, el instituto es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? El ente encargado de la garantía de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes y madres gestantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de pronto de, es que usted tiene que ir más allá, pues venga, es que yo atendía 60 niñas, bueno, éramos dos, 60 niñas y tenías que hacer pues una intervención en un día, pero entonces entraban en crisis, pero se querían tener una salida, eso tiene un nombre para no decir que se están evadiendo, pero bueno, una salida irregular y demás. Claro, es difícil porque pues yo no estoy atendiendo a una persona ni a dos, estoy atendiendo a 60, a 30, a 20, pero entonces pues hay que planificar un poco y mirar otras estrategias que nos sirvan a nosotros para poder realmente impactar, ¿sí? Y claramente para tener un impacto social positivo y que este genere transformación. ¿Cuál es el valor del diagnóstico social entonces? Uno, la toma de decisiones aquí son fundamentales. Nosotros con el diagnóstico podemos tomar, tenemos una disyuntiva con el diagnóstico. El diagnóstico es el punto inicial y hay dos caminos que nosotros tenemos. Uno, hacemos un buen diagnóstico, ¿sí? Y generamos un impacto social, o tomamos otro camino y generamos acciones con daño. Aquí no hay opciones medias. O genero un impacto o genero acciones con daño. Y ojalá no cometamos acciones con daño, ¿sí? Yo creo que también por esto a mí me motiva mucho a dar estas clases, porque a mí me parece muy complejo que como trabajadores sociales yo aprendí esto y se los digo no en la universidad y me hubiera gustado tener estas bases. ¿Por qué? Porque siento que yo en algún momento también cometí muchas acciones con daño y que realmente, gracias a Dios, pues no fueron tan graves, pero que se pudieron evitar y ojalá con esto ustedes puedan evitar acciones con daño. Porque es que ahí no solamente ustedes están salvaguardando de su hoja de vida, sino que están salvaguardando vidas, o sea, literal, vidas de niños, niñas, de adolescentes o adultos mayores o padres, ¿sí? De personas, mejor dicho. Priorizar acciones según urgencia. Eso es importante. A veces todo lo ponemos en urgencia o a veces nada es importante, ¿no? Para uno como trabajador social, pero para la otra persona sí es importante. Por eso el diagnóstico se debe socializar, ¿no? El plan también. Viabilidad e impacto que se va a tener, ¿no? Entonces yo digo, no, ya sé, esta persona no sabe leer, pues yo voy a enviarle material por medio de las redes sociales de internet, porque pues yo no puedo ir todo el tiempo y esta persona pues que me resuelva. Venga, pero si no tiene internet, venga, pero si no sabe leer, ¿quién le va a ayudar? Pues hay que buscar otras estrategias, ¿no? Enviémosle video al presidente de la Junta de Acción Comunal que sube una vez a la semana o consigámosle transporte o nosotros vamos, pero que sean viables según las necesidades de las personas con las que nosotros estamos, porque si no, es muy difícil, ¿sí? Optimizando recursos de manera eficiente y que sean coherentes, ¿no? Yo no puedo exigirle a una persona hacer muchos trabajos en ChatGPT cuando no tiene internet, cuando no tiene celular, no tiene computador, tiene celular pero no le coge, ¿sí? Allá no hay señal, tiene señal de vez en cuando y yo le tengo que exigir, ¿no? No sabe escribir, le mando para que me llene hojas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Prevención estratégica, identificar factores de riesgo oportunamente para generar estrategias que eviten el agravamiento de problemáticas, acciones con daño, ¿sí? Evidencia y registro profesional. Esto nos salva a nosotros de cualquier cosa. Lo que no está escrito, no lo hicimos. Hay foto, no lo hizo. No lo hizo porque no está escrito, ¿sí? El sustento escrito debe estar organizado y debe respaldar decisiones, ¿sí? Y facilita la comunicación interinstitucional. Ningún trabajador social restablece los derechos solo, ¿sí? Yo solita no lo hago.
Yo hago parte de un equipo y es de un equipo multidisciplinar o interdisciplinar que hace parte de una interinstitucionalidad y ahí sí podemos hablar de una garantía de derechos, ¿vale? Claramente calidad ética y sustento ético. Vamos a ver cuáles son los componentes claves entonces del diagnóstico social. Primero, recopilación de información. Uso de técnicas que las vamos a ver en la próxima clase, como entrevistas, observación, revisión documental y visitas domiciliares o sociofamiliares. Ejemplo, registrar datos sobre la dinámica familiar, condiciones de vivienda y redes de apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de todas estas herramientas que vamos a ver, no en esta clase, pero sí en la siguiente, que vendría siendo el 11. ¿Alguien tiene una pregunta? Ramón, creo que tienes el micrófono abierto. Ok. Análisis de información. Entonces, identificación de factores de riesgo y protectores para comprender el problema, ¿sí? No la situación por la que llegó, el problema, ¿sí? El problema quiere decir la raíz de todo, o sea, el meollo de la situación, ¿vale? Ejemplo, determinar si el bajo rendimiento escolar se vincula a dificultades económicas o familiares y no simplemente que el niño no sabe, ¿vale? Eso es lo que suele pasar. Las conclusiones y recomendaciones. Cuando hablamos de un diagnóstico profesional, nosotros hablamos de una redacción de un diagnóstico que sea claro, ético y profesional que fundamente ahora sí la acción social, es decir, ese plan que nosotros vamos a realizar. Ejemplo de intervención, propuesta de rutas de acción efectivas. A veces nos inventamos unas rutas espectaculares que ni usted las sabe hacer y mucho menos el sujeto social o el sujeto de derechos lo va a poder realizar, ¿sí? Intervenciones psicosociales en casos de violencia, por ejemplo, intrafamiliar. Yo estoy hablando solamente de la parte social. Si estoy hablando solamente de la parte social, hablo de lo sociopedagógico, ¿sí? De la logoterapia, por ejemplo. Pues para mí, ¿no? Eso puede ser subjetivo para las personas. Pero aquí estamos hablando de un equipo interdisciplinar. Remisión a programas de apoyo socioeconómico con acompañamiento y que la persona pueda hacer ese proceso y no se lo hago yo, que simplemente vaya y haga, no, mire, o yo se lo hago y le digo, yo hice este paso, fui aquí, envié esta carta, me comuniqué acá, hice esto. En dado caso que vuelva a necesitar, usted vuelve y se comunica, ¿sí? Bueno, yo siempre les digo que solamente va a ser de 20 o 30 minuticos, pero creo que nos va a faltar el tiempo, pero no quiero dejar los temas cortaditos. Entonces voy a ir finalizando con esto para que en el próximo veamos el marco teórico y de una vez el marco legal y de una vez pasemos a las técnicas y vemos si ese día podemos sacar un poquito más de tiempo. Enfoque multidimensional. ¿Cuáles son los fundamentos entonces del diagnóstico social? Un diagnóstico social bien fundamentado requiere no solo técnicas y herramientas específicas como las que vamos a ver, las que acabo de mencionar, sino también un profundo conocimiento con principios éticos, ¿sí? Un enfoque integral, saber que yo no lo puedo solucionar todo y que necesito un equipo. Y el espacio de un marco legal aplicable. Como trabajadores sociales tenemos que saber de todo. O sea, yo que trabajo en obras civiles, pues tengo que saber algunas cosas de obras civiles, de infraestructura, para poder hablar el mismo idioma que hablan los ingenieros. Pero cuando estoy en el tema de educación sexual, tengo que saber un poquito de psicología y de medicina, porque es mi contexto en el que estoy. Cuando estoy en la docencia, pues tengo que saber un poquito de investigación, de academia, porque es el entorno, ¿sí? Entonces, así como cuando también trabajamos en la parte legal, tenemos que saber esto. La parte social y la parte legal son transversales a todo lo que va a hacer la gente, a todo, la parte legal y la parte social. Así que nosotros debemos saber por lo menos un marco legal que sea básico, ¿vale? Yo les voy a mencionar algunas leyes simplemente y lo que hace la ley, pero ojalá la podamos investigar un poco más allá. Yo no me la sé, la verdad, pero por lo menos sé cuál es la ley y sé para qué sirve. Que ya necesito un enfoque más profundo, pues para eso nosotros lo estudiamos si tenemos a otros pares que pueden ser colegas, que pueden ser, perdón, abogados. Enfoque dimensional, el diagnóstico social debe abordar la realidad de forma integral considerando todas las dimensiones como ya lo mencionamos. Y podemos tener enfoque individual y familiar, analizar las características, recursos y problemáticas de las personas y sus núcleos.
Si ustedes no recuerdan o si no han estado de pronto, si son nuevos en el grupo, saben que en YouTube está una clase de genograma y familiograma. Ahí explicamos muy bien, porque no es como hacerlo y ya. Ah, bueno, me pidieron una clase de GenoPro. Espero también hacerla. Tenemos ya unas clases programadas con otros profesionales porque la idea es que si ustedes también saben de un tema, me escriban y hacemos la clase sin ningún problema. La idea es que aquí todos crezcamos y trato de capacitarme para que ustedes también tengan este conocimiento. Pero si ustedes son expertos en algo y quieren compartir el conocimiento, eso está también abierto, ¿vale? Bueno, volvamos acá. Entonces también tenemos enfoque comunitario, que es que examina el contexto en el que se desenvuelve una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Identificamos recursos, oportunidades colectivas, hablamos de territorio, de gobernanza, de sociedad, de comunidad, de grupos, pues dentro de este aspecto, ¿sí? Yo quiero saber aquí, yo quiero saber de pronto, ahorita, si alguno quiere, que dé algunas apreciaciones también, porque para nosotros como EDOS o para mí es importante que ustedes digan, no, Tatiana, también está bien no estar de acuerdo, también está bien hacer desde el respeto, ¿no? Algo crítico y decir, no, ven, esto se puede, esto no, conversemos esto, porque eso también hace parte de un crecimiento y no solamente somos nosotros, sino pues aquí estamos varias personas, no sé cuántas, pero sé que estamos varias personas en el momento porque estoy viendo aquí algunas personas desconectadas, pero no puedo ver el número. Perspectiva entonces del diagnóstico, enfoque sociocultural, siempre lo social, ¿no? Desde ese enfoque, desde las consideraciones de los valores, normas y creencias individuales o grupales, dependiendo de la situación. Enfoque socioeconómico, enfoque sistémico, trabajador social, que no se sepa los modelos ecológico sistémico o sistémico o ecológico, por ejemplo, el ecológico de Uriel, que esté, de pronto que trabaje sobre todo aquí en Colombia, es muy difícil, porque además, donde más nosotros trabajamos tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y el modelo que maneja el instituto es el modelo ecológico sistémico de Uriel. Y pues prácticamente nosotros nos movemos a través de sistemas. Yo siempre recomiendo que cuando hagamos un diagnóstico, como podemos trabajar varios, eh, digamos, enfoques, pues enfoquemos también el sistémico y claramente el enfoque de derechos humanos que va transversal, pero es según la necesidad que nosotros vayamos a tener. Si bien ustedes no se tienen que aprender de memoria todos los modelos, los métodos, bueno, los métodos sí, los modelos o los enfoques, qué tiene que decir, cómo no, nosotros lo contextualizamos, pero sí tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a hacer nuestro trabajo. El usuario cuando, por ejemplo, yo atiendo personas en terapia de pareja o en consulta de pareja, yo les digo, bueno, voy a trabajar el modelo sistémico o centrado en la tarea, porque el centrado en la tarea es importante y además también vamos a enfocarlo y vamos a hacer, no, pero yo tengo que saber cuál es mi ruta. No voy y hablo por hablar, sino que yo digo, no, yo manejo este modelo, yo hago esto. Y este tema, pues ya lo vemos la próxima clase para que nos quede un poquito más de, de claridad. Denme un segundo, yo voy a dejar de compartir por aquí. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ahí ya veo todas las personitas que están aquí. Ay, son un montón. ¿Cómo están? Ahora sí, a todas las saludo y a todos. Hola, bueno, por acá hay una preguntita, la voy a leer. Hola, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Aparece como EDOS, así, EDOS, EDOS, Educación y Orientación. Ahí vas a encontrar todos los videos que hemos realizado, excepto el de la anterior clase que no lo pudimos grabar, pero ahí está. Listo, Pedro, cuéntame. Pero, Hola, buenas noches. hola, Yo soy estudiante de trabajo social y voy en sexto semestre. súper. Yo quería hacer una pregunta sobre el diagnóstico social. O sea, Dime. en el diagnóstico social toca usar también los modelos de intervención, el sistémico, el centrado en la tarea. Esos son los modelos de aplicación, ¿sí? Pero Ujú. tú sí tienes que saber qué enfoque vas a tener según el caso que te llegue.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir, está en una situación de crisis, poco Ujú. probable yo voy a hacer un diagnóstico social. Estoy en situación de crisis, no lo tengo que hacer. Pero más adelante yo digo, trabajé en situación en crisis con esta persona, de pronto el modelo más adecuado sería centrado en la persona o centrado en la tarea o centrado en el problema. Y ahí empiezo a orientar mi entrevista y mis observaciones, porque tengo que tener un objetivo claro. Tatiana, siempre el sistémico para mí es como, o el ecológico, más bien es como el que me enfoco más y ya me tomo de auxiliar según la necesidad. Entonces, el centrado en la tarea, el centrado en problemas, por ejemplo, en situación en crisis sí, en crisis. Entonces, puedo tomar diferentes modelos, pero yo siempre recomiendo que dentro del diagnóstico social, tú desde tu parte profesional y según el campo que tú estés, uno ya tiene que saber qué modelo va a manejar. ¿Sí? Porque así mismo adquirimos esa información, ¿sí? Por acá no sé si te respondí, Pedro. Sí, vale, gracias, sí. Listo, muchas gracias. Entendí, vale, gracias. Hola, ¿cómo podemos priorizar las necesidades en nuestros diagnósticos cuando trabajan en proyectos públicos o privados, cuando tenemos un tiempo determinado para realizar nuestra intervención? A ver, ¿cómo podemos priorizar las necesidades en nuestro diagnóstico cuando trabajo en proyectos públicos o privados? Cuando tenemos un tiempo determinado para realizar nuestra intervención. Siempre vamos a tener un tiempo estipulado. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en entes que son privados, pero que trabajan para un ente público, por ejemplo, ONGs, fundaciones que trabajan para un ente o que le responden a un ente, siempre tenemos un tiempo determinado. Si tú me refieres y estamos trabajando con usuarios que son familias, individuos o grupos pequeños, hacemos el diagnóstico y nos van a salir, por ejemplo, que podemos trabajar ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, estoy inventando comunicación asertiva, entonces reconocimiento de tipos de violencia, eh, relacionamiento con el entorno. Entonces, yo tengo esos tres, que para mí como trabajadora social, para mí son los que yo debo trabajar. Cuando yo socializo el plan de acción que yo voy a trabajar con el individuo, la familia o el grupo, decimos, mire, obviamente en palabras que ay, de pronto nos puedan entender. Entonces, decimos, estos son los tres que nosotros podemos priorizar. Sin embargo, para ti, ¿qué sientes que de estos tres tienes mayores afectaciones? ¿Yo qué hago para eso? Yo siempre les hago a ellos, esa es mi primera intervención después del diagnóstico y antes del plan. Yo llego y les digo, tengo estas tres problemáticas, ¿tú cuál priorizarías? Yo no le digo, estos son tus problemáticas, ¿cuál priorizarías? Esta, ¿por qué? Porque me parece necesario que podamos hacer eso, sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Cuando es con familias, con padres, con adolescentes, sí lo podemos hablar. Tenemos estas problemáticas y yo necesito trabajar las tres. Para mí la más importante y la que ponderé puede ser esta. Ojo con esto, y gracias por la pregunta. Nosotros no podemos decir, es que para mí la más importante yo la voy a trabajar porque es la necesidad. Sí, obvio, nosotros tenemos este ojo profesional, es sumamente importante, pero también tenemos que tener en cuenta a la persona. La persona muchas veces va a minimizar y va a decir, no, es que para mí eso no es importante, pero nosotros vemos riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar con una, trabajo con la otra, sin abandonar también, obviamente, y no es que la persona vaya a tomar la decisión, porque eso es otro error que cometemos, ¿no? Entonces es que ella toma la decisión, no, nosotros le estamos socializando y hacemos una ponderación. Por ejemplo, el Instituto Colombiano tiene una batería, ¿no? Entonces nosotros ahí medimos de 1 a 5 cuál es la necesidad, la persona también lo hace y ahí vemos que uno quedó en medio y otro quedó más. Y así lo podemos hacer también nosotros. Por ejemplo, si trabajamos, no estamos trabajando ni con familias ni con individuos, sino con grupos y con comunidades. La cartografía social aquí es sumamente importante, porque ellos están participando, pero yo hago el diagnóstico según lo que ellos dijeron y ahí yo ya priorizo. Entonces, yo priorizo cómo lo que de pronto pueda afectar a corto plazo a las personas siempre. Si me afecta a mí o afecta a otro, trabajo inmediato, ¿sí? Si yo veo que esto puede esperar una semana, bueno, es a medio plazo. Y si veo que esto es algo que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo, a largo plazo, pero está intrínseco en cada una de las intervenciones que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? El diagnóstico social se puede trabajar de la mano con la pedagogía comunitaria desde un enfoque institucional, claro que sí. Nosotros tenemos un diagnóstico, siempre vamos a tener un diagnóstico, pero como les digo, nosotros en nuestro diagnóstico no va a estar solo. Siempre tenemos que hacer planes de caso, estudios de caso.
por ejemplo. Y el estudio de caso es que todos los profesionales involucrados hagan. Por ejemplo, me dicen, no, es que un diagnóstico social no solamente requiere en familia, claro. Entonces, hablámoslo, por ejemplo, en una comunidad o en un grupo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estamos nosotros trabajando en una obra civil con una comunidad afro, indígena, étnica, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la comunidad y tenemos que estar ahí de la mano de la comunidad. Pero entonces, nosotros el diagnóstico lo socializamos con quienes, depende de lo que estemos haciendo. En mi caso, en estas obras, en unas obras que yo estoy trabajando, ¿yo con quién socializo? Con NASA Kiwe, que es el ente que es el contratante, con Prosperidad Social, que es el ente que da el dinero, con Interventoría, que somos nosotros, los ingenieros y demás, pero entonces yo ya tengo un diagnóstico social. Pero yo, ¿qué tengo que hacer con ese diagnóstico social? Ponderarlo ante todos los profesionales, porque no trabajo sola, ¿sí? Y claramente es la pedagogía comunitaria, es muy importante. Dentro de la pedagogía comunitaria podemos hacer no solamente cartografía social, sino círculos de cultura, círculos comunitarios, mesas del sentir, eh, entre otros, que la fotovoz, por ejemplo. Bueno, otros que se me pasan por ahí. Voy a responder dos preguntitas más. ¿Listo? ¿Cómo podemos fortalecer la creación de metodologías de intervención efectivas? ¿Podrías referir un autor o estrategias de intervención? Autores yo les recomiendo para igual trabajar en metodologías de intervención, siempre trabajen grupales. Por ejemplo, Natalio. Natalio trabaja muchas. Natalio. Hay tres autores. Tomás Fernández. Yo tengo unos libros de él. Bueno, es uno que me estoy leyendo y lo tengo allá adentro, pero tengo otro de diagnóstico muy bueno. Este de derechos humanos para intervenciones es muy bueno. Se llama, son varios autores, porque pero es trabajo social, cultura y derechos humanos. Entonces tiene casos específicos que te ayudan para la intervención. A mí Tomás Fernández me encanta. Em, Natalio, no se me olvidaron los autores de grupo, pero hay muchísimos. Yo me centro mucho en el trabajo social en grupo porque me sirve en comunidad y en familia y como les dije, obviamente, por ejemplo, el de Tomás Fernández que me estoy leyendo ahorita es de trabajo social de individual que también tiene unos videos, ya me lo voy a acabar de leer, es súper bueno. Estrategia de intervención para la metodología efectiva siempre tiene que ser la comunidad. Nunca podemos dejar a un lado la comunidad y para eso hay muchísimas estrategias como las que acaba de mencionar. Por ejemplo, a mí la fotovoz, los mapas narrativos, la gamificación con las comunidades es sumamente importante. No todo hay que escribirlo, no todo hay que hacerlo. A través del juego podemos hacer intervenciones sumamente importantes. La logoterapia también importantísima. La sociopedagogía desde de pronto esos reconocimientos de la cultura. A mí, una metodología de intervención efectiva para las comunidades, los círculos de cultura. Son buenísimos los círculos de apertura. La sociometría también para grupos pequeños te sirve también. Em, Te ayudan de pronto a caracterizar y con eso poder hacer un buen diagnóstico. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Espero, por favor, Cindy, Laura, Aide, Tatiana, ¿me pueden confirmar si sí les contesté las preguntas o si de pronto quedó alguna duda? Tatiana, te menciono entonces a Natalio, Tomás Fernández. mm, Dios, ¿cómo se me van a olvidar los autores de grupos? Natalio, Tomás Fernández. Hay una autora que estoy trabajando ahorita. Por ejemplo, la pirámide de Maxwell también es muy buena. También sirve para las intervenciones. ¿Listo? Bueno, chicas, chicos, para mí fue un placer. Muchas gracias por todo. Bueno, sí, me alegra muchísimo. Yo siempre digo que les voy a solamente a robarles 30 minuticos para que podamos estudiar junticos, pero siempre me paso. Pero bueno, no me molesta tampoco y espero a ustedes tampoco. Voy a abrir los dos grupos como siempre, por si tienen más preguntitas, se las respondo simplemente hasta el día de mañana y nomás suba esta clase a nuestras redes sociales. Si todo quedó grabado perfecto, pues se las envío. Listo, muchas gracias, Julie. Chao, Eliana, Milady, Cindy, Vanessa, a las que alcanzo a ver por ahí, Giselle, Luisa, Constanza, Tatiana, Pedro, Patricia, María y las demás que están por ahí, ¿vale? Besitos y que descansen. Chao. Ah, Chao, chao. Constanza, Karin. Chao. Chao, Lisette, Lina, Karen.